Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto para mí compartir otro capítulo más de Horizontes de Plenitud. Y estamos como cerrando en esta escuela de crecimiento el primer grado que dijimos que era ese intento de estar quieto en silencio para escuchar a Dios y escucharse a uno mismo, ¿no? Y uno se pregunta, si uno no avanza, si le gustó, si uno quisiera quedarse en este primer grado, como dijimos en aquel programa, que uno va a la escuela y está en cuarto grado y dice, ya está, ya me quedo aquí, ya aprendí a leer y a escribir, ya para qué más. Y puede pasar en la vida espiritual, en la vida psicológica, afectiva, de madurez, no seguir, no querer crecer, no avanzar. Y entonces, en este primer grado de la escuela, digamos, ya comenzamos a ver los frutos, dijimos, las 4 virtudes, ¿se acuerdan? En los últimos programas hablamos de eso. Y uno puede percibir ya una espiritualidad, entonces dice uno, me quedo ya acá, y bueno, comienza a hacer, ¿a qué hago? Rezo, peregrino, voy al templo, voy a misa, voy a una celebración, comienzo a hacer para cuidar un poquito este grado de oración, este primer grado, pero no seguir avanzando. Bueno, yo los invito a que no hagan eso, que no se queden instalados, fosilizados, como tantísima gente de nuestra iglesia que se ha quedado únicamente toda la vida en este aspecto cuando el Señor lo estaba invitando a crecer. Entonces comienzan a buscar la fórmula exitosa para permanecer instalado en esto, ¿no? O sea, la fórmula del cumplimiento, cumplo y miento. Entonces, la fórmula, como diría el Papa Francisco, de hacer de la iglesia una ONG, una especie de Rotary Club, Club de Leones, una cosa así. Y entonces comienzan a transformar esta relación con el Dios verdadero que había comenzado bien, la comienzan a transformar lentamente por quedarse instalados, fosilizados, detenidos, en un Dios mágico que hace lo que uno quiere siempre y cuando aciertes con la técnica exitosa. Y bueno, entonces, ¿cuál será la técnica exitosa? Y bueno, algunos piensan que es repetir oraciones como un loro barranquero, como una cotorra. Otros piensan en las famosas cadenas, entonces poner la foto de no sé de quién, de Jesucristo, de María, en el Facebook, como en 150 muros, o sacar 500 fotocopias de la oración a San Expedito, a San Judas Tadeo, ¿no es cierto? O repartir 200 estampitas de San Cayetano. Todas esas cosas, ¿no? Buscando el milagrito, buscando en el fondo el pensamiento mágico, supersticioso, el infantilismo religioso, la inmadurez religiosa. Yo creo que esto es un aspecto que tenemos que revisar todos, inclusive sacerdotes, religiosas, religiosos, catequistas, ¿verdad? Agentes de pastoral, líderes y sobre todo, atención a esto, muchos católicos que trabajan en estructuras de iglesia, llámense colegios, universidades, escuelas, hogares de ancianos, hogares de niños, pero también medios de comunicación social, cadenas de televisión, de radio católicas, deberían revisar mucho este aspecto, porque ahí es donde me parece que nos damos cuenta que hemos hecho un Dios mamarrachado, pintarrajeado y reducido a nuestros propios intereses, gustos o esquemas, para no seguir creciendo o avanzando. Y aquí hay un aspecto importante y es el crecimiento en la auténtica y sincera humildad. Crecimiento en la auténtica o sincera humildad. ¿Por qué? Porque los defectos de esta meditación repetitiva, que tiene una riqueza muy grande, es que muchas veces, si lo haces con sinceridad, te aparta de la propia omnipotencia, sentirse todopoderoso. Pero si lo haces mecánicamente y sin sinceridad, bueno, te puede llevar a pensar de que estás en el lugar adecuado y que sos una persona de oración perseverante y generosa, y casi te puede llevar a un fariseísmo religioso, a ser el fariseo de la parábola y no el publicano. Sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Cuando a veces uno no se acerca al Dios vivo y verdadero, sino que se acerca a imágenes distorsionadas de Dios, o se acerca a veces a devociones, a fórmulas, a técnicas que me ayuden para superar
este sufrimiento o este dolor y después no sigo perseverando en el crecimiento de la relación auténtica y madura con Dios. Esto ocurre lamentablemente muy a menudo, ¿no es cierto? Entonces yo lo que te diría es esto, ¿no? Es que no intentes caer en supersticiones, en pensamiento mágico o en cosas que te esclavizan. Es más, yo sé que para vos es muy importante de repente algunos instrumentos que el Señor tiene. Por ejemplo, un sacerdote con algunos carismas de sanación, o de repente te puede ayudar este director espiritual o este grupo de oración. Pero cuidado, cuidado, no te quedes en eso. Avanzá, avanzá. Tal vez tus padres, padrinos, abuelos, tíos, hermanos, profesores, en fin, te enseñaron solamente esta oración que haces y la haces mecánicamente, repetitivamente. Hay gente que tiene 40 años y sigue repitiendo Padre Nuestro, Ave María y Gloria como cuando tenía 7 años. Es más, hay gente que tiene 70 años y la única oración de la noche que hace era que le enseñó su mamá y bueno, en buena hora que se lo enseñó, por supuesto, que dice: ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo ni de noche ni de día, y se va a dormir. No, parece que ya a esta altura del partido hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo. No podés seguir atado a un estilo que son más cadenas que auténtica libertad interior. Bueno, por eso, sin más palabras, te invito a dar un paso más. Animate a dar un paso más para seguir y llegar al segundo grado de nuestra escuela. El segundo grado que vamos a llamar intelectualización de la vida. O también le podríamos poner cuestionar por qué lo hago. Y es el segundo grado. El segundo grado, a ver, te lleva a intelectualizar, o sea, racionalizar, preguntarte, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago esto de los 15 minutos diarios en silencio para escuchar a Dios? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Ahí empiezan las preguntas del niño que está creciendo, de los 3 años, de los 4 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, es como en la vida espiritual lo mismo, ¿no? ¿Por qué trabajo en lo que trabajo? ¿Por qué emprendí tal o cual carrera profesional? ¿Por qué vivo en este país determinado y no en otro? ¿Por qué convivo con tal persona? Y muchísimas preguntas más que en la etapa anterior no estaban presentes, pero que ahora sí comienzan a preguntarnos. Y pasás de repetir una oración de agradecimiento o de petición o de perdón a una oración para solicitar algún favor a Dios con un poco de modalidad mecánica, ¿no es cierto?, propio de la etapa anterior, a esta nueva etapa en donde tendrás un estilo de oración más reflexivo, más meditativo, más discursivo. Pero ahora que a Dios le podés expresar tus cosas, necesitas también permitirte saber cuáles son los gustos de Dios. Y aquí, hasta aquí, Dios sabe bien tus gustos, tus debilidades, por ejemplo, la oración de perdón, lo que supone que necesitas, por ejemplo, la oración de petición, lo que te agradó que te regalara y que lo expresaste en la oración de acción de gracias, lo que otros seres queridos necesitan y lo expresaste en la oración de intercesión. Y eso es muy bueno, pero para dar un pasito más, hay también que dejar que Dios pueda hablar un poco. Sí. O sea, a ver, en el primer grado hablaste vos, escuchaste y hablaste. Hiciste oración de alabanza, de perdón, de petición. Ahora es importante que escuches más a Dios, un poco más. Cómo piensa, qué gustos tiene y todo lo que Él quiera compartir con vos para llegar a una auténtica relación de amigo con Dios. ¿Qué me dice Dios? En esta etapa es muy importante aprender a escuchar y a meditar sobre Dios. En la primera etapa también hicimos hincapié en que debías escuchar, ¿te acordás? Pero escuchar y hablar, hacer oración mecánica, oración vocal, ¿te acuerdas? Bueno, ahora pasamos a ¿qué me dice Dios? Entonces, escuchar a Dios. Y también, ¿qué me dicen otros?
En el aspecto psicológico también esta etapa te hace crecer muchísimo, porque al intensificar tus capacidades de escucha, mejorás todo tipo de relación familiar, laboral o comunitaria. Por ejemplo, también es una etapa en donde vos podés decir lo que pensabas de él, que es muy diferente a una catarsis. Porque una catarsis es una descarga, diciendo lo que pensás o sentís en cualquier momento o situación, sin tener en cuenta a la persona. Tantas veces se dice, ¡ay, me descargué! Ahora me siento bien. Claro, pero ¿y el otro cómo se siente? Bueno, yo creo que esta descarga a veces no produce efectos tan buenos en los demás. Y si continúas avanzando en esta etapa, vas a experimentar un crecimiento en la templanza y en la prudencia. Por eso digo que es importante, porque no se trata de catarsis, no se trata de escuchar y hablar lo necesario. Uno va descubriendo, por ejemplo, los gustos de Dios no son los míos, por ejemplo. Los gustos de los otros no son los míos. Entonces uno va descubriendo que tiene que volver al perdón, a la comprensión. Volver al perdón, a la comprensión y a la compasión. Volver al perdón también de uno mismo. Volver al perdón, volver a los brazos del Padre, del Hacedor, del Creador. Entonces esto es importante porque uno se pregunta, a ver, mis deseos, ¿son también los deseos del Padre Dios? Y esto es lo que te invito a realizar, o sea, que sea un compartir con Dios de manera espontánea, ¿no? Y te invito a que tomes la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 20, Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 20, que es la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, ¿no? Y que puedas imaginarte con mucha tranquilidad, sin apuros, sin prisas, que comiences a contemplar la palabra. Contemplar la palabra. Contemplar la palabra, por ejemplo, que comiences a imaginarte como si estuvieras en el lugar del Hijo. Y vivir así la experiencia de sentirte como este relato ilustra. O sea, no leas el pasaje bíblico como un espectador, sino que intenta colocarte en el lugar de cada personaje. No tengas miedo de quedarte saboreando algún momento del relato bíblico y detenerte todo el tiempo que sea necesario para vivirlo de manera profunda y escuchar lo que el narrador dice y escucharlo con el corazón y escucharlo también con la imaginación y verlo con los sentidos. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y su padre repartió todos sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapituló, recapacitó, entró en sí mismo y se dijo, ¿cuántos asalariados, empleados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a lo de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y es bueno que en este momento hagas también una oración. Que te detengas en la narración y que vos te pongas en el lugar del Hijo que regresa al Padre. Y que puedas decir, Dios Padre, Papá, mi corazón latía pidiéndome a gritos este encuentro contigo. Tengo sed y tengo hambre y hasta aquí llegué. Y contemplarte también, y contemplar tu vida, toda tu vida,
en presencia del Padre. Y después el narrador sigue diciendo, ¿no? Se levantó y se fue a lo de su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio, sintió compasión y corrió a echarse a su cuello y lo besó. Y ahora es tiempo de permitirse recibir el abrazo del Padre y quedarte allí, recogido en ese abrazo del Padre que tanto necesitas. Entonces, permití que el Padre te abrace, permití que el Padre te demuestre toda su ternura, toda su bondad, toda su misericordia, todo su amor. En este clima de oración, permanecer largo rato, descansando en esta experiencia. Entonces, vemos que esta segunda etapa, este segundo grado, es muy importante. ¿Por qué? Y porque involucra toda tu persona. Ya no lo vocal solamente, o solamente lo meditativo, sino que estamos avanzando a que también se involucre lo afectivo, ¿verdad? Pero bueno, no avancemos tan rápido. Estamos en este tiempo del segundo grado de oración, en donde la espiritualidad también se hace estudio, se hace ideas fuerza, se hace, ¿cómo diríamos?, elucubración, se hace querer estudiar el texto bíblico, ver los comentarios bíblicos, ver los comentarios que están al inicio de cada evangelio, de cada libro de la Biblia, buscar incluso algún comentario, algún libro que comente aspectos de la Biblia, de los pasajes del evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en este grado en que uno quiere saber cosas hermosas sobre Dios, pero no saber solamente en el engorde intelectual, sino saber con ese grado de Espíritu Santo, ese don, ese regalo que es la sabiduría. Saber para poner sabor a mi vida, saber para saborear, saber para saborear, saber para saborear la vida, en ese sentido, ¿no? Es decir, bajar la palabra a mis realidades concretas de todos los días. Bueno, creo que es importante que uno vea esto como un regalo del Espíritu Santo, porque es como ir a un recital de música, te parece todo muy hermoso, pero te quedas allí mirando como espectador y no bailás, no cantás, no aplaudís, ¿verdad? Y algunos que se encuentran en esta etapa saben un montón de cosas de Dios, pero siguen tristes o melancólicos porque no se involucran afectivamente con Él. Tal vez en una cancha de fútbol expresan su alegría o tristeza, pero ante Dios solo viven el aspecto intelectual, el aspecto racional, el aspecto de elucubración o el aspecto de estudio, ya sea de moral, de liturgia, de teología, de Biblia. Existen las famosas escuelas de ciencias sagradas. Mucha gente hace un año entero, o 2, o 3, lo que no está mal, por favor, pero todo queda a nivel de ideas, a nivel de conceptos, y hasta a veces, por desgracia, se reduce la experiencia religiosa a una experiencia moral, o litúrgica, o de ritos, pero no a una experiencia que involucre todo mi ser, que me llene de libertad interior, de alegría. Por eso yo te invito, ¿no es cierto?, a que en esta etapa también te tengas paciencia, porque es típico en esta etapa hablar, así como se habla de la economía del mundo, del país que tantos hablan, sobre economía, sobre política, sobre educación, ¿verdad? Como si fueran un premio Nobel del asunto, pero no logran armonizar la economía propia de su casa y quiere arreglar la economía del país y del mundo, como un premio Nobel. Y algo así le pasa también en esta etapa en la relación con Dios. Hablan de Dios, hablan de Biblia, hablan de liturgia, hablan de moral, hablan de un montón de cosas, pero resulta que en su vida no se percibe una presencia de un Dios vivo, no se lo percibe, ¿me explico? Entonces esto es importante, porque esto a veces le pasa, a veces también hay que decir, a un sacerdote, a una religiosa, a una monjita, a un catequista, al sacristán, y cuando no, al cura también, y al obispo a veces, porque se han quedado en la etapa esta, ¿no? Entonces yo te invito a que avances. En el Evangelio de San Juan, el autor dice, Dios es amor,
Dios es amor. ¿Qué entendés por esta frase? ¿Qué significa para vos esta afirmación? ¿Qué es el amor según tus conceptos? ¿Qué es Dios según tus creencias? Y te digo más, profundicemos otras áreas de tu vida. ¿Por qué mantenés el trabajo actual? ¿Por qué tenés sueños o anhelos profundos que no terminan de concretarse? ¿Por qué estás conviviendo con las personas que comparten tu vida cotidianamente? Te pregunto. ¿Por qué tenés dificultades de vincularte que no terminás de resolver? Bueno, yo creo que esto es una especie de ejercicio que te dejo para que lo hagas, para que lo profundices. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar del segundo grado al tercer grado. Vamos a pasar del segundo grado, que es la experiencia de Dios a nivel de lo racional, de lo intelectual, de lo discursivo, para llegar gradualmente a la tercera etapa, que es donde vos involucrás a Dios en tu vida afectiva, emotiva, sentimental. Ya comienza a bajar eso que estaba a nivel intelectual solamente, baja el corazón, toca la voluntad, toca la afectividad, ya te involucras con todo tu cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, afectividad, emotividad. Es el tercer grado que yo lo llamaré la pasión aflora, pero en el buen sentido. O sea que surgen emociones interiores. Y esto sí que realmente va a ir cambiando tu vida. Así que entusiasmate porque en el próximo programa tocaremos este aspecto, el tercer grado en nuestra escuela. Y como te digo siempre, no es solamente la vida espiritual como compartimento estanco, sino que es la vida espiritual que va iluminando y tocando tu vida intelectual, afectiva, emotiva, sentimental, psicológica y todas tus relaciones y vínculos. Así que sigamos creciendo con horizontes de plenitud. Paz y bien para todos.